esperando, lo que, a ver, nos puede pasar en materia económica, a eso me estoy refiriendo. Y por eso estamos en comunicación con Matías Tamburini, que es economista. Matías, ¿cómo te va? Buen día, Javier Díaz, te saluda aquí en Radio La Red. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un simple balance de este 2025. ¿Positivo en qué, negativo en qué para vos? Bueno, yo creo que en general fue un año positivo porque, a ver, recién los escuchaba hablando o sea, comparando un poco con lo que es Argentina, con la volatilidad y todavía un país que se está de alguna manera estabilizando lentamente por ejemplo, no tuviste temas como el tema de la AFA, que es un disparate total, y donde ves ese tipo de robos ya, ya directamente obscenos, Sí. y tenés un país en donde lentamente, por más que mucha gente no esté de acuerdo y todavía gente no termine de acomodarse económicamente, lentamente está transitando un proceso de estabilización y de recuperación. Mm. Obviamente hay sectores que son más dinámicos y lo hacen de forma más rápida, y otros sectores que lo hacen un poco más de manera lento. Pero tuvimos en un año que también tuvimos una alta volatilidad por el tema eleccionario, en donde claramente fue, sobre todo entre septiembre y octubre, entre esas dos elecciones, entre la de la provincia de Buenos Aires y la general, un periodo de alta volatilidad con una fiebre por el dólar exacerbada, y donde tuviste mucha como locura en los mercados. Entonces, más allá de ese periodo que fue de alta volatilidad, creo que el país está transitando un proceso de clara recuperación, y que creo que el 2026 va a ser mejor porque no vas a tener esa incertidumbre política que tanto afecta a los argentinos, que no ocurre eso así en otros países, y creo que de alguna manera el país va madurando políticamente y va, más allá de que alguna gente pueda no estar tan de acuerdo con las políticas de Milei, se da cuenta que algunas cosas son importantes. Por ejemplo, el equilibrio fiscal. Es como que ya hay una madurez en la sociedad en donde sabe que no se puede gastar más de lo que uno genera, porque nadie nos va a regalar la plata, y donde la gente entiende Sí. que no se puede regalar la energía, que no se puede regalar los transportes, que no se pueden regalar eh, todo tipo de cosas que tienen un costo y que alguien lo tiene que pagar. Ujú. En ese sentido veo que hay una madurez. Y ahora, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros siempre miramos el dólar. Ahora el dólar va a cambiar en Sí. cuanto a la cotización, a la forma de salir a la pizarra, ¿no? Con el tema de la inflación y demás. Pero digo, tenemos que mirar otra cosa en realidad en vez del dólar, que para algunos está muy bajo, para otros está un valor que el gobierno necesita, o veremos cómo lo desarrolla, cómo lo plantea. ¿Vos creés que hay otra cosa que tenemos que mirar para este 2026? No, yo creo que, bueno, a ver, no es que el precio del dólar va a cambiar, lo que va a cambiar son las bandas, sobre todo, Sí. a ver, la banda inferior, olvídate porque nunca más vamos a ir, y la banda de arriba. Lo que hace es le da cierto espacio para moverse un poquito más de acuerdo a la inflación, que me parece que es correcto, porque es verdad que si la inflación subía más que el dólar, si la banda subía el 1% y la inflación iba al 2%, claramente el dólar iba a empezar a quedarse como apretado contra la banda, y eso iba a generar posiblemente que el Banco Central tenga que vender dólares, que no es hoy todavía lo que le sobra a la Argentina. La Argentina todavía le sigue faltando dólares. El 2026 va a generar más dólares que el 2025, el 2027 va a generar muchísimos más que el de 26. Entonces, el tema es cómo vas transcurriendo ese plazo hasta que vos empezás a generar muchísimos más Ahora, dólares. El Matías, campo va a generar más dólares. Sí, aquí Gonzalo Prado te saluda. sí. Yo venía haciendo Gonzalo, ¿cómo estás? un raconto de lo que fue el año en temas económicos, ¿no? Y digo, Argentina tuvo Mm. un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares, que eso fue en abril de este año. Después tuviste Que por otro el lado, ahora salvataje, tenemos que pagar claro, la cuota de la deuda, sí, tuviste en enero. el salvataje de los Estados Unidos con un swap por 20 mil Sí. millones de dólares y estás negociando, que obviamente se está complicando a la Argentina, tener un préstamo garantizado por los Estados Unidos de mayor fondo. Digamos, el modelo económico que está
planteando el gobierno de Milei, teniendo en cuenta estas situaciones en donde necesitas asistencia extranjera para no tener turbulencias? ¿Crees que sigue siendo sostenible o que debe hacer algún retoque? Bueno, mira, lo que vos decís es verdad, pero si lo analizás en detalle, a ver, el desalotaje de Estados Unidos efectivamente ayudó muchísimo en un periodo de alta volatilidad y se desarmó. El swap está de los 20.000 millones, pero no está ejecutado. Es como Una el swap parte con China, sí, hay una parte claro. solamente. Una parte, no, una parte de los 20.000, 2.000 millones más o menos. El resto está como con potencialidad de ejecutarse, igual que el swap con China, que creo que son 18.000 y se ejecutaron creo que entre 3.000 y 5.000, no sé el número exacto. Después, el tema del fondo, básicamente sí es como para aumentar la reserva del Banco Central, para tener más espalda de alguna manera, y claramente todavía a la Argentina hoy sí le faltan dólares, por eso necesitas ese tipo de apoyos. Si vos analizás todas la potencialidad de que siempre se habla de vaca muerta, lo que va a tener, los dólares que va a generar en el 2026 son mayores a los de 2025, y en el 2027 van a ser todavía mayores, y en el 2030 muchos más. Entonces, ese proceso va a permitir que vos vayas repagando tu deuda, y lo que se habla del RIPO, que es esto que lo último que Sí, el mencionabas, préstamo. es básicamente, claro, el préstamo, es un préstamo donde está garantizado contra títulos públicos argentinos, en donde a los bancos que te prestan la plata, vos le das títulos en garantía. Entonces, es como que de alguna manera con esa plata terminás de pagar los 4.400 millones de dólares que tenés que pagar el 9 de enero del cupón. A ver, los países normales, te diría el 99% de los países del mundo, lo que hacen en la deuda es la van refinanciando. Claro, Esa deuda no es nueva deuda, rolear es deuda. rolearlo. Claro, es como que te vence y pagás, te vence y pagás. Hasta ahora Argentina vino reduciendo la deuda desde que asumió Milei. La deuda externa argentina, la deuda total argentina ha bajado. Lo que pasa que los vencimientos se van acumulando, entonces de alguna manera tenés que empezar a lo que te vence en el 2026, patearlo para adelante. Lo que te vence, parte de los bonos que tiene Argentina, son bonos que tienen amortización. ¿Qué quiere Ujú. decir? Que devolvés el capital. Los países generalmente, si los ves, hay un problema de deuda en el mundo en cuanto a que la deuda de los países está aumentando. La de Argentina, por el contrario, se está reduciendo, pero como Argentina tiene un track record, o sea, una historia crediticia muy mala porque Claro, ha una deuda dejado de grande. pagar y ha incumplido, Claro. claro, sí, la deuda total de Argentina se ha reducido. Sí, O sea, sí. eso no es una discusión de si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me Sí, parece que sí. está bien, está parece mal. No, es un dato fáctico. La deuda ha bajado. Ahora, no podés pagar toda la deuda en tan corto plazo. Y El Matías, equilibrio fiscal, sí. sí, Y equilibrio fiscal, perdón, cerrá la frase. no, el equilibrio fiscal te ayuda a que si vos no gastás más de lo que generás, no tenés que emitir nueva deuda. Ujú. Y para cerrar, la pregunta, a Sí, ver, ¿cuál es la mejor inversión para este 2026, ves vos? Digo, porque en lo cotidiano estoy mencionando, no estoy hablando de grandes capitales ni nada por el estilo. Digo, sí. aquel que tiene, bueno, no sé, comprate algo y pagalo en cuotas sería una inversión, tal vez, porque con la inflación siempre le ganás un poquitito en cuotas fijas, o hay otra inversión que uno puede empezar a pensar. Mira, obviamente el mundo de las inversiones es gigantesco y depende también un poco del perfil de cada inversor, ¿no? Yo creo que, a ver, que como ventaja general, más allá de un inversor sofisticado o una persona simple, de un trabajador común, es que me parece que el país en el 2026 vamos a tener más certidumbre, por ejemplo, o sea, mira, uno puede decir la inflación va a ser 0,9, 1,5 o 2,5 mensual. Nadie te habla de inflación de 20% como hemos tenido. Sí. O sea, eso ya te da una mayor certidumbre. O sea, podemos discutir si la inflación será 25, 18, 12, pero no, 135, 400. Entonces, eso te da mayor proyección y mayor tranquilidad. Vas a tener mayores créditos hipotecarios, que ya es algo que está empezando a surgir nuevamente en Argentina después de muchos años de haber desaparecido por completo. Entonces, y va a haber, yo creo que como no vas a tener un periodo electoral que te genera tanta fiebre a los argentinos, que no es culpa de los argentinos, sino es culpa de que la política siempre en Argentina ha generado el mal, Ujú. porque hay una convulsión. En ese caso, como no vas a tener un hecho de esa naturaleza, vas a tener mayor tranquilidad. Entonces yo creo que la mejor inversión
es que cada uno trate de apostar un poco a su actividad. Si de repente es un trabajador que está pensando en comprarse algo en cuotas, bueno, sí, vas a ver que la cuota no le va a aumentar de una forma estrafalaria, se lo va a poder comprar. El que quiere hacer una pequeña inversión para su negocio, bueno, hay negocios que obviamente que están mejor que otros, no es que toda la Sí, economía es está bárbara y está verdad. todo creciendo en Bien. forma homogénea, no es que todo, energía, la industria, el campo, el comercio, todo va de la misma manera, sino que algunas cosas van mejor, otras cosas van peor, y bueno, eso de momento todo se va acomodando, pero Es que creo que con baja inflación hay mayor proyección y eso le falta a la Argentina exactamente, y lo hemos perdido hace muchísimo tiempo, ya casi que ni nos sí, acordamos de eso. Pero Matías, bueno, te agradezco mucho. exactamente, y lo estamos recuperando. Exactamente, y Mm. esa es la idea y ojalá se mantenga así, en baja, por supuesto, para poder Sí, proyectar. sí, yo creo que sí. Bueno, Yo creo que va a ser Matías, un buen año para Argentina. ojalá que sí. Matías, te mandamos un abrazo. Gracias por estar siempre. Gracias por acompañarnos durante todos estos tiempos, también cada vez que te necesitamos. Mm. Y que tengas un gran 2026, ¿eh? Igualmente para ustedes, y un placer acompañarlos y sigan así porque la verdad que la radio está buenísima. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Matías Tamburini, economista, hablando con nosotros.